Ah, no mames, Sovich. Putin lo hizo de una manera diferente, ya que... Bienvenidas, fugueros, a sus notas de mitad de semana. En esta ocasión, en esta nuestra primera edición, vamos con la marcha de los acarreados de AMLO, Putin al bote y también Morena corrupto y más. Hoy, en Fuga de Opinión. ¡Fuchicaca! Este sábado se llevó a cabo la marcha del acarreo y de la venganza, una marcha que el presidente López Obrador trató de disfrazar con el pretexto del aniversario de la expropiación petrolera, pero todos sabemos cuál es el fondo de esta marcha: contestar a las otras manifestaciones en contra de este gobierno, como la marcha del 8M y también la marcha en favor de los militares, pero principalmente la marcha a favor del INE, marcha que de acuerdo a Morena no representa al pueblo de México, y no es que lo digan abiertamente, simple y sencillamente hay que ver los hechos. En ninguna de las manifestaciones en el Zócalo se hizo nuestra bandera en el mismo. ¿Por qué? Porque Morena tiene secuestrado a nuestro lábaro patrio para el favor y el interés más oscuro de López Obrador. ¿Cuál es el mensaje? El presidente soy yo y el pueblo soy yo, y por ende mi gobierno va a ir solamente a aquellas personas que me ayuden a llenar el Zócalo con más gente que las manifestaciones del INE. Pero ¿realmente metieron más gente que en el INE? Las cifras nos dicen que no, debido a que si vemos estas fotos, estas tres fotos acerca de la marcha del 3M, acerca de la marcha del INE y acerca de la marcha en favor de AMLO, veremos que son prácticamente iguales, casi idénticas me atrevería a decir. Sin embargo, la calculadora gubernamental salió a decir que cuando mucho en las otras marchas apenas hubo 90,000 personas, tal vez porque el presidente había prometido que a la primera manifestación de 100,000 renunciaba. Sin embargo, tasó la marcha en favor de AMLO en más de 500,000 personas. Y a ver, sí fue muchísima gente, pero es porque Morena abiertamente dijo que habría acarreados. Me lo han hecho saber varias diputadas y diputados de que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes, y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado, las y los diputados. Perdón, ya no se dice acarreo, ahora se dice traslado. Pero más importante que la forma, y eso que con estos ejemplos claro que nos tendría que importar la forma, es el fondo. ¿Qué generó la marcha del presidente López Obrador? Lo mismo que se expele en cada mañanera: odio, radicalismo y también peligro. Estas son imágenes de una figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, siendo incendiada en plena manifestación al grito de traidora y de es un honor estar con Obrador. Esta marcha tiene un fondo muy claro, se llama INE y se apellida Plan B. Plan B que empieza a vivir sus primeros retrocesos jurídicos. Esto el presidente lo sabe y por eso está empeñado en, de cara al 24, generar un ambiente de fraude electoral para retener por la fuerza lo que el pueblo le entregó democráticamente. Regresamos. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra del presidente de Rusia y versión anciana y malvada de Dui, Vladimir Putin. Esto por la misma razón por la que son recordados figuras como Michael Jackson o Alex Sintek: meterse con los chavos. Sin embargo, Putin lo hizo de una manera diferente, ya que a él se le acusa del traslado ilegal de niños ucranianos tanto a zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, así como dentro de la propia Rusia, lo que supone un crimen de guerra que viola uno de los tratados de la Convención de Roma. Lo anterior debido a que, aunque la frase versa en la guerra y el amor todo se vale, hay cosas que ni en la guerra se valen, o en el amor, o en el desamor. ¿Oíste, pinche Shakira? En este caso, meterse con la chaviza es uno de esos puntos, y el Kremlin obtuvo esta reacción, esta imperdible reacción. Aquí las declaraciones. Ah, no mames, Sovich. Esto porque simple y sencillamente Rusia hace con este tratado lo mismo que hace Luis Miguel cuando le sale un hijo desconocido. No lo reconoce, pero la instrucción es clara. Si Putin pisa Francia, Italia, Alemania, Bélgica o Países Bajos, se le va a arrestar. A lo que Putin declaró: no, puta, justo tenía ganas de ir a estos países precisamente. Así las cosas, fugueres. Quizá no sirva de mucho esta medida. Sin embargo, la parte libre de Rusia, la parte libre de Europa y principalmente Ucrania lo celebran. Y aunque nosotros no nos veamos afectados directamente, porque sí indirectamente, por este conflicto entre Rusia y Ucrania, sabemos en nuestro interior que cualquier cosa que haga enojar a un dictador como Vladimir Putin es buena para el mundo. Regresamos.
El sexenio de Enrique Peña Nieto se vio marcado principalmente por dos cosas: su guapura, proporcional a su estupidez, y también por su corrupción. Uno de los escándalos que más sacudió su sexenio fue la estafa maestra protagonizada por la versión política de Betty la Fea, Rosario Robles. Este esquema de fraude funcionaba principalmente en el sentido en que el gobierno contrataba a través de empresas, la mayoría fantasma, pues construcciones u obras o trabajos que jamás se llevaron a cabo, quedándose así todo el dinero. Un escándalo sin duda que alcanzó los 7,600 millones de pesos como monto de fraude. Sin embargo, después llegó el sexenio de el McLaren de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que iba a poner fin a los viejos vicios del pasado. Sin embargo, siguió contratando priista tras priista que trajeron a esta administración esos viejos vicios del pasado. Pues el gobierno, que dice que ya no hay corrupción, se ve sacudido ahora por un escándalo que dobla la cantidad de la estafa maestra, en este caso unos 15,000 millones de pesos. Es la cantidad de este escándalo de Sedalmex. Sedalmex fue creada por la Cuarta Transformación para sustituir a Liconza. Sin embargo, volvemos nuevamente, es que puso como titular de esta secretaría a Ignacio Ovalle, viejo priista. De hecho, ¿quieren saber qué tan priista era? Era secretario particular de nada más y nada menos que del expresidente y Godín, y persona con cara de Godín que se enamora en su primera ida al chichero, Luis Echeverría. Ovalle, de origen priista, ya había trabajado para la extinta Liconza y Liconza en el sexenio de nada más y nada menos que de Carlos Salinas de Gortari. Todo bien. El modus operandi por el que fue acusado Ovalle en ese entonces como un priista ratero es el mismo que se implementó ahora como morenista ratero en la Sedalmex. Pero el presidente procedió a protegerlo, diciendo que a los 8 funcionarios expriistas, ahora morenistas, que Ovalle había puesto fueron quienes llevaron a cabo este fraude y engañaron al pobrecito de Ovalle. Pobrecito señor, y procedieron a darle inmunidad política cambiándolo de cargo ahora en la Secretaría de Gobernación. Pero presidente, ¿no se supone que las escaleras se van de arriba hacia abajo? ¿No se supone que en este sexenio usted aseguraba que ya no iban a caer los, como les dijo, achichintles, sino los pesos pesados de cada acto de corrupción? Y peor aún, mucho criticó en administraciones pasadas el que un presidente tendría que estar enterado de estos fraudes o era un inútil, o de lo contrario había recibido su rebanada del pastel. Así que yo le pregunto, ¿cuál es su justificación? ¿Es un presidente inútil por no darse cuenta? ¿O de qué tamaño fue la rebanada del pastel? Fugres, cantidad de basura amontonada en un solo lugar, con un olor a mierda y una apariencia terrible. No hablamos de nuestra Cámara de Diputados, sino de las calles de La France. Lo anterior debido a las protestas recientemente vividas en este país en contra de la propuesta del presidente de Francia y versión europea de Lorenzo Córdoba, Emmanuel Macron, quien busca ampliar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años de edad. Ahora, si por aquí llegara a haber algún chamaco caguengue que no sepa qué onda con la jubilación, yo les explico. Cuando te la pasas trabajando como burro o burra por toda tu vida, llega una edad en donde te vuelves un viejecito y aún así te siguen pagando en retribución a tus años de servicio. En ese entonces te pagarían por no hacer nada. Ajá, como en nuestra Cámara de Diputados. Ahora, tal vez pasar de los 62 a los 64 años no es mucho, son solo 2 añitos. Y yo les diré, no es mucho, a menos que sean tus primeros 2 años de casado. Pero en este caso no es la primera vez que se lleva a cabo una reforma de este estilo, ya que en el 2010 hubo una reforma similar en donde la edad de jubilación en Francia pasaba de los 60 a los 62. Es decir, en menos de 15 años ha subido en 4 esta edad de jubilación. Por eso el empute de la gente con olor a croissant. Las protestas llevan ya un tiempo, llevan ya unos cuantos días y pues esto empieza a afectar un poco uno de los principales sectores atractivos de Francia, que es el turismo, ya que muchos turistas han dicho que es imposible ahora siquiera tomarse un café en las calles de Francia porque apesta a basura. Esto debido a que muchos de los trabajadores esenciales se han ido a paro, entre ellos los trabajadores de la limpieza o recolectores de basura, dejando a Francia más o menos así. Sacre bleu, ese lugar con la mierda. Te dije, mujer, que no teníamos que venir al Estado de México. Pero Clement, esto no es el de Mer, esto es París, esto es Francia, soquete. Mierda. Un olor incesante en donde ni siquiera puedes pasar por ciertas localidades. A lo que los vecinos de Fernández de Noroña dijeron, ¿primera vez? En este caso pues no nos queda más que esperar a ver cuál es la resolución en este caso y ver qué puede más en la Ciudad de la Luz. Los políticos y sus propuestas o el pueblo y sus demandas. Terminamos.
no se olviden de sintonizarnos en el link que les dejamos en la descripción a nuestros demás proyectos y nos vemos el lunes para su noticiero completo. Esto fue Fuga de Opinión, la opinión que nadie pidió porque no sabían que la necesitaban.